Vamos a ir a la palabra. Vamos a Juan 15, por favor. Se nos desconectó. Y si me puedes poner la versión NBI, por favor. Es un honor, un privilegio igual estar acá, siempre para predicar, y espero que sea de bendición para ustedes. Amén. Dice aquí en Juan 15, Juan 15, por favor. Vamos a ver. Juan 15. NBI, por favor. Esa ya es muy antigua, esa ni la entiendo. Gracias. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama en que vino da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Piden lo que quieran y se los concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho a ustedes esto para que tengan mi alegría, así su alegría sea completada. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida para sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen los que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los que han llamado amigos, porque todo el que mi Padre lo oí decir, me lo ha dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Señor, por lo bueno, Señor, que tú eres, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor, que tú has derramado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste a nosotros, Señor, para que podamos amarnos unos a los otros, Señor, para que podamos mostrarle al mundo, Señor, el amor, Señor, que tú derramaste, Señor. Queremos compartir, Señor, lo bueno que tú eres con nosotros, cómo tú nos llenas de gozo, Señor. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, para escuchar palabras, Señor, para que podamos tener entendimiento, Señor, no de humanos, Señor, pero entendimiento de ti, Señor Jesús. Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya en este lugar, para que todo lo que escuchamos, Señor, no se salga del otro oído, Señor, pero lo podemos poner en práctica. En el nombre de Jesús oramos y todos dicen amén. Había una palabra que se escuchaba, no sé si se dieron cuenta, había una palabra que salía mucho. ¿Cuál era esa? Permanecer. ¿Cierto? Vimos mucho que Jesús dice, permanecer en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Si hacen la voluntad de Dios, yo voy a estar con ustedes. Entonces, no sé, a mí me gustan las palabras me gustó perseverar y ahora me gustó permanecer. Entonces, vemos aquí
que dice, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada si no tenemos a Dios con nosotros. No estamos hablando de los que no creen en Dios. Ellos no están fritos, como digo. Pero esto es para los cristianos, porque los cristianos tienen que entender que tenemos un Dios que nos ama y nos comisionó a amar a la gente. No con palabras, pero con hechos. Entonces venimos a la iglesia, ¿cierto? Los domingos a congregarnos. Pero si usted solo escucha palabra el domingo por 2 horas, 3 horas, no va a ser suficiente para la semana. Por eso Dios dice, permanecen en mí. Todos los días permanece conmigo, el lunes, el martes, el miércoles. Porque si usted escucha solo un día, no va a ser suficiente para toda la semana. Tienen que tener la comunión con Dios. La comunión con Dios. Para que lo que escucharon el domingo, ya el miércoles se olvida a mucha gente. Y así no tiene que ser. Ustedes tienen que estar en comunión con Dios todos los días, para que el amor de Dios permanezca en ustedes y nosotros podamos permanecer en Él. Amén. 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 Y hay unas cosas que he anotado acá, cómo nosotros podemos permanecer en Él, en Cristo. Y hay unas cosas que noté aquí que dice, teniendo comunión. Vamos a Hebreos 10:25. No tenemos. Se me fue. Hebreos 10:25. Teniendo comunión. Dice, no dejemos de ¿qué? Congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, y lo vemos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón que ahora vemos que aquel día se acerca, ¿cierto? Pero tampoco es el hola, ¿cómo estás? Bien, y listo, como lo hacemos con mucha gente, ¿cierto? Es el hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, oh, wow, que te vaya bien. Y será. Pero eso no es la comunión. La comunión es hablarle a la persona. Amén. Obviamente no hablar con toda la gente aquí, pero hay gente que son cercanos, hay gente que Dios te va a decir, le voy a mandar un WhatsApp, hola, ¿cómo estás? Le voy a mandar un versículo, hola, ¿cómo están? Para que se mantenga lo que aprendimos el domingo en la semana. Y la comunión podemos seguir teniendo entre nosotros. Porque sabemos que tenemos que amar a Dios y amar a la gente. Amén. Porque claro, aquí, ¿cómo vamos a conversar? Estamos hablando, conversar temas privados, quizás un poco contar nuestros pecados a veces. A veces es difícil contar a una persona cómo una persona se siente realmente. Porque aquí nos ponemos todo bonito, ¿cierto? Escuchamos música linda, predicación linda. Pero ¿qué está pasando el martes? Cuando viene la tristeza, cuando viene la depresión, cuando ya no tengo ese gozo, esa alegría que tuve el domingo. Por eso es importante que animarnos, levantarnos. Porque mucha gente son bipolar. Un día estoy feliz y otro día estoy triste. Pero los cristianos no podemos ser bipolar. No podemos ser bipolar los cristianos. Los cristianos somos de un ánimo. Un ánimo, ese es el gozo y la alegría. Amén. Entonces ahí, algunas veces hay que contarnos las cosas. No hay que tenerlo todo guardado. Claro, tenemos a Dios. Pero a veces hay que contarle a una persona en confianza. Porque cuando escondemos las cosas, las cosas duras que nos han pasado, escondemos el pecado, nuestras debilidades, dejamos que Dios o que Satanás nos tenga calladito.
Y Dios dice que todos sean en la luz, que todos se muestren. Para así quitamos el poder del Satanás, del diablo. Porque él no quiere tener caídito. No, tranqui, está bien. ¿Estás bien como estás? Dale nomás. No le digas a nadie. Imagínate lo que van a pensar. Te van a juzgar. Y ahí viene la mente. Como la mente a veces nos distrae, como la mente a veces juega con nosotros. Por eso Dios es tan inteligente, porque Él supo las cosas. Él supo que tenían que perseverar. Él supo que hay que decirle, no teman. Él supo que tenían que decirle, permanezcan en mí, porque en mí tengo perfecto amor para ayudarle a ustedes, para que sean alegres en sus trabajos, para que sean alegres en sus familias. No tener esa envidia, porque la envidia no es de Dios. Busquen los frutos del Espíritu. Dios habla, las cosas que no son del Espíritu es la ira, el enojo, celos, contiendas, muchas cosas, ¿cierto? Entonces tenemos que quitar esas cosas y estar lleno de ¿qué? De paz, de gozo, de alegría, de amor. Entonces quitamos esas cosas, quitámoslos. Porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Si tú amas a Dios, Dios te va a hablar. Acércate a Él, para que Él te hable. La segunda cosa, si me pueden poner por favor en Mateo 19:29, y algunas veces le va a doler. ¿Cómo yo puedo permanecer en Dios? Teniendo comunión, hablando con mi hermano, pero realmente hablando. No el, hola, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, ya, chao. Y será. No, el que está ahí con tus lágrimas, el que ve tus cicatrices, el que te levanta, el que ora contigo. ¿Amén? Mateo 19:29 dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, hermanas, hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Tenemos que poner a Dios primero. Amén. Tenemos que poner a Dios primero. Amén. Porque a veces, tristemente, no lo sé, pero yo lo he visto, que ponen los hijos primero, ponen los papás primero, ponen el trabajo primero, ponen la plata primero. Pero si queremos tener una relación con Dios que permanece para siempre, hay que ponerlo a Él primero. Amén. En todo, absolutamente en todo. Dios primero, y después los hijos, después los papás. Hay un orden que Dios puso. Por eso dijo a Abraham, ya Abraham, yo sé que lo amas, pero entrégalo a mí. Quería ver, ¿cuántos de ustedes van a hacer eso? Difícil. Pero hay que hacerlo. Hay que poner a Dios primero. Porque Dios es el que manda. Y Dios nos dio reglas, nos dio su palabra, para que entendamos lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Amén? Amén. Así que ponemos a Dios primero. Amén. La tercera es siendo agradecido. Vamos a Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Dice, alégrense algunas veces. Alégrense algunas veces. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, y después lo dice otra vez, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.
Tenemos que ser agradecidos en todo momento. En todo momento tenemos que ser agradecidos. Cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando no tengo ganas de ir a la iglesia, cuando no tengo ganas de orar, cuando no tengo ganas de ir a trabajar. Tenemos que ser agradecidos con lo que sea lo que tenemos. Si no tenemos nada, ser agradecidos. Si tenemos mucho en abundancia, ser agradecidos. Dios busca gente agradecidos, que aman a Dios. Dios busca gente que es agradecida. Amén. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y sigue diciendo la palabra. ¿Cómo puedo ser agradecido? ¿Cómo yo voy a tener amor? Amor. Y más que nada aquí, sabemos que Dios estableció esta iglesia con un propósito. Y sabemos que esta iglesia es diferente, que no somos religiosos. Y sabemos que Dios quiere trabajar con nosotros para impactar a Chile, ¿cierto? Y hacemos eso con amor. Con amor. Si devolvemos a Juan 15. Ahí antes, un poquito antes, en el 13, capítulo 13, 35, dice: de este modo todos sabrán, el 34, perdón, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, y si se aman los unos a los otros. Entonces, ¿cómo la gente va a saber que somos cristianos? Amándonos, no teniendo envidia, no teniendo celos, no teniendo ira. Él no se enoja tan rápido. ¡Ay, me enojé! Y no quiero hablar con nadie. No, eso no es Dios. Eso no es lo que quiere Dios. A veces Dios es un Dios sobrenatural. ¿Amén? Amén. Dios es un Dios de milagros. ¿Amén? Amén. Pero también Dios es práctico y nos enseña cómo vivir el día a día. Amén. ¿Vamos a ver milagros? Amén. Gloria a Dios. Sí. ¿Vamos a ver sanidades? Sí. Amén. Pero los creyentes, ¿qué les dice? Ámense. Nos enseña cómo vivir, cómo ser buenas personas, cómo ser alegres, como lo vimos el jueves, cómo tener un buen matrimonio, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a los papás, cómo tratar a esa persona que me odia, cómo tratar a los ateos, a los agnósticos. La palabra nos enseña todo eso, porque Dios es práctico y entiende cómo la gente. Vamos a llegar a la gente con las cosas grandes, amén, con lo sobrenatural, sí. Pero también vamos a llegar a ellos con las cosas simples, con un simple abrazo, con un simple sonrisa. Así vamos a llegar a la gente, mostrando el amor que Dios nos dio a nosotros. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor que nos conecta para ser un cuerpo que ama. Amén. Bendito Señor. Primera de Juan. Primera de Juan 2:28. Deja esa nomás. Cristian, la otra será. Dice: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconocen también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios.
y lo somos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. El mundo no los conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Saltemos al versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Saltemos al 6. Versículo 6. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del ¿qué? Diablo. ¿Del qué? Diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ojo, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces está diciendo en el comienzo, sí, somos hijos de Dios. ¡Ay, qué bacán! Somos todos hijos de Dios, gloria a Dios, lindo. Y después vuelve, si no amas a tu hijo, a tu hermano y no haces justicia, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Algunas se asustan con eso, ¡ay, hijo del diablo! Pero es no hacer lo que Dios no quiere, es eso. Cuando tú haces lo que tú quieres y no lo que Dios quiere, estás apartado. Estás apartado y no estás perteneciendo a Dios. Saltemos ahora al versículo 13, por favor. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Amén. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece a la vida eterna. Ahora saltemos al 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Entonces el Espíritu que está en nosotros siempre nos va a guiar, siempre va a querer las cosas de Dios. Es uno mismo que se aparta de Dios. Es uno mismo que dice, no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas. Es uno mismo que no ora, es uno mismo que no tiene comunión con Dios. Porque el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros siempre va a querer las cosas de Dios. Siempre va a querer las cosas de Dios. Siempre va a querer amar. Decir, hey hijo, aquí estoy, yo te amo, yo te necesito, te quiero usar, quiero estar en ti para mostrar el poder que está en ti a la gente. Porque Dios ha derramado su poder a nosotros para mostrarles a esta gente que Dios pertenece a nosotros y nosotros pertenecemos a Él. Amén. Somos de Dios. Amén. Cada uno de ustedes pertenece a Dios. Y Dios pertenece en ti. Yo pertenezco en Dios y Dios pertenece en mí. Amén. Amén. Vamos, saltemos más, volviendo a la palabra. En 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos y los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Aquí lo dice otra vez. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos
Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. Ese amor que manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. En el amor No hay temor. en el amor. No hay temor. Entonces, ¿por qué a veces tenemos temor? ¿Por qué a veces tenemos temor? Porque nos falta el amor. Nos falta el amor de Dios. Ese amor que Dios derramó en la cruz. Eso nos falta. Nos falta ese amor. Echa fuera todo temor. Sino el que amor perfecto echa fuera el temor. El que tema espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos que echar todo temor afuera. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, cuando Dios te habla, saludar a una persona, orar por una persona, mandar un WhatsApp, háganlo. No tenga temor, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Porque Dios nos está hablando a nuestro espíritu. Dios nos habla a nuestro espíritu. Sea con un hermano, una hermana, una persona cercana, una persona en el metro, una persona que trabaja en la panadería. ¿Cómo voy a mostrar a esa gente? ¿Cómo tú vas a mostrar el amor donde tú trabajas, cuando tomas el metro, cuando tomas el micro, cuando estás con la gente? ¿Cómo lo vas a hacer? Diciéndole, te amo. Hey, te amo. No, sería loco eso. Mostrándolo. Cómo nosotros vivimos. Es cómo nosotros vivimos. Teniendo paz en nuestro corazón. Teniendo gozo, alegría. Entonces cuando termina hoy día, estamos todos felices y mañana llega el lunes. ¿Y qué dicen todos el lunes? ¡Ay! Todos odian el lunes. Todos están como zombies el lunes. Pero nosotros no. Nosotros no vamos a ser así. Porque nuestro gozo, nuestra alegría viene de Dios. Eso lo vamos a demostrar todos los días de nuestras vidas. Todos los días. Mostrar el gozo. Porque Dios habla a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es lo que nos conecta a Dios. Sabemos, Jesús dijo, la carne es débil, pero el espíritu siempre va a querer las cosas de arriba. Siempre va a estar dispuesto. Entonces escuchemos más a nuestro espíritu y no a nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones. Seamos sensibles a la voz de Dios, a su espíritu, que nos llena de gozo, nos llena de fe. Porque tenemos que creerle a Él. Si tú me amas, Dios, aquí estoy. No porque mis papás dijeron que Dios es real, no porque la iglesia me dice que Dios es real, no, porque yo quiero experimentarlo. Yo quiero experimentarlo. Santiago 4:8 dice, si yo me acerco a Dios, Él se va a acercar a mí. Y Él es fiel. Él es fiel, su palabra no puede mentir. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. ¿Cuál fue el primer punto? ¿Cómo podemos permanecer en Él? No. En comunión. Teniendo comunión. Hablando con mi hermano. Ay, ¿sabes qué? Hace tiempo que no veo a la hermana. Sí, ¿qué le pasó? ¿Cuánto le pasaba eso? A mí me pasa. Y de repente diga, oh, qué bueno verte. ¿Cierto? Mandarle, oye, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? No, sí, todo bien porque tengo mucha pega, pero no he ido, pero gracias por hablar, qué lindo. Amén. Así de simple. ¿Por qué?
porque somos un cuerpo. Y tenemos que animarnos los unos a los otros. No podemos dejar que una abeja se vaya, porque sabemos que la carne ¿qué? Es débil. Y cuando estamos desanimados, y cuando tenemos muchos problemas, y cuando hay que trabajar 60 horas al día, se nos va el ánimo para venir a la iglesia. ¿Cierto? Se nos va el ánimo. Pero si todos tenemos algo que dar. Algunos aquí son buenos para orar, algunos aquí son buenos para animar, algunos aquí están buenos para escuchar. Hay todo que está aquí, que puedes ayudarle a una persona. Simplemente con un abrazo. A veces simplemente solo necesitamos un abrazo. Y ahí vienen las lágrimas y wow, qué lindo, gracias por ese abrazo. Y uno está como, te abracé nomás. Pero es Dios lo que está haciendo eso. Es Dios, es el Espíritu Santo que se mueve en nosotros. Entonces, si yo estoy conectado a Dios, yo hablo con Dios, yo leo la palabra, yo escucho música cristiana y estoy cantándole, adorándole en todo tiempo, yo voy a permanecer en Él para ayudarle a otra persona que necesita ser levantado, porque necesitamos animarnos los unos a los otros. Dios sabía todo eso, por eso nos dijo, anímense, tengan gozo. Y cuando ustedes entienden quiénes son, van a ser poderosos, van a ser empoderados de amor, van a ser llenos de espíritu, que a veces no van a saber qué hacer, no van a sabernos ¿qué es esto? Y algunos lo están experimentando. Pero tengan la certeza que Dios le está hablando, que Dios lo está guiando. Y si alguno no sabe qué le está pasando, pregúntenle a una persona que lleva más tiempo en la palabra, una persona sabia. Amén. Pregunten. Tenemos que hacer preguntas. Amén. ¿La segunda cuál fue? Poniendo a Dios primero. Antes de los hijos, antes de los nietos, ¿cierto? Antes del trabajo, antes de mis amigos, mi esposa, mi esposo. Poner a Dios primero. Amén. Porque Él es el rey, Él es mi rey, ¿cierto? Nosotros comenzamos, Señor, tú eres mi Dios, mi rey. Ya, entonces, que Él sea la prioridad de nuestras vidas. Que Él sea la prioridad de nuestras vidas.